Richard Spencer, el brillante y peligroso líder intelectual de la nueva extrema derecha americana, comparó a Trump con la figura de Napoleón. Napoleón tomó oportunistamente el poder cuando los elementos en conflicto de la Revolución Francesa se destruyeron entre sí, corporizando en su figura una visión autoritaria de la revolución. Trump se alza de las cenizas del Partido Republicano para corporizar una visión más autoritaria del American Way and Dream, cuando este parece herido de muerte. Napoleón, con sus conquistas, exportó el modelo de la Revolución Francesa por toda Europa. Donald Trump es ahora presidente de la primera potencia mundial en decadencia. ¿Exportará con su victoria también una nueva revolución conservadora? Esto lo escribe Marcos Reguera, que está aquí con nosotros, investigador de la Universidad del País Vasco, en Contexto. Hoy hablamos de Donald Trump. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Para ello contamos con 5 invitados. A mi izquierda me acompaña uno de los imprescindibles cuando hablamos de Estados Unidos, Manolo Monero. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. El otro de los imprescindibles, si se trata de Estados Unidos, Iván Redondo. Gracias por acompañarnos. Un honor. Se estrena en Fort Apache Montserrat Domínguez, directora del Huffington Post. Bienvenida. ¿Qué tal? Nos acompaña también Roberto Montoya, del Consejo Editorial de Viento Sur. Muchas gracias por volver a Fort Apache. Encantado. Y Marcos Reguera, que le citábamos en el monólogo, que se estrena también en Fort Apache, investigador en la Universidad del País Vasco. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. En su tercer día en el cargo, Donald Trump ordenó por decreto construir un muro en la frontera con México que demócratas y republicanos llevan levantando desde hace una década. Para entonces ya había firmado una orden ejecutiva para detener la reforma sanitaria de Obama, retirado a su país del acuerdo comercial transpacífico y prohibido la financiación de organizaciones que practiquen abortos. Además, se encuentra en plena lucha con la justicia por el veto migratorio que varios jueces han considerado inconstitucional. En materia de política exterior, ha pedido un plan al Estado Mayor para derrocar al Daesh, ha impuesto sanciones a Irán por probar un misil balístico y ha anunciado que mantendrá las sanciones a Crimea hasta que Rusia le devuelva a Ucrania. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las perspectivas de la recién estrenada era Trump. Empezamos, como siempre, en este programa con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué clase de presidente va a ser Donald Trump? Pero yo creo que lo primero que hay que tomarse en serio, no despreciarlo, no descalificarlo, no insultarlo, no denigrarlo, porque eso no es entender lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Palabras como fascista, dicho para Donald Trump, tampoco añaden nada para su conocimiento, ¿no? Yo creo que Donald Trump es un reaccionario. En el justo término de la palabra reaccionario, alguien que reacciona y que expresa un movimiento de reacción en el país frente a lo que podemos llamar unas determinadas políticas que ellos entienden que han sido negativas para el país. Es un país que tiene la percepción de 2 cosas muy importantes. Uno, que Estados Unidos está en decadencia y que está perdiendo hegemonía internacional, y que la nación norteamericana está en crisis. Yo creo que ese doble elemento explica mucho este carácter reaccionario que tiene Donald Trump y que tiene que ver con Estados Unidos. No es una excepción en Estados Unidos, Donald Trump. Gracias, Manolo. Iván. Estoy de acuerdo con Manolo. Yo creo que va a ser una presidencia muy heavy y su banda sonora es el Thunderstruck de los AC/DC, sin duda alguna, si tenemos que elegir el tema, porque rompe las reglas, como dice muy bien la canción, y va al límite. Yo espero que Carlos Slim tenga razón y que no sea Terminator, sino Negotiator, como le definían. Pero me preocupa muchísimo. En política internacional lo analizaremos. Pero con independencia de que sea un presidente que ya está suspendiendo y no lleva ni un mes en el cargo en sus niveles de aprobación, es muy difícil de encontrar. El otro día trataba de buscar, aunque sea un sondeo en el que Donald Trump apruebe, está en un 45% de voto, sí he querido escudriñar un poquito más entre su coalición. Y ahí ha crecido del 82 al 86%. Importante ese dato. Y a nivel internacional me preocupa el no abrazo que le da a China. Me preocupa mucho, porque eso tiene mucho recorrido. Gracias, Iván. Montserrat.
Hombre, yo todavía confío en que podamos bautizar lo que pasa en la historia como Trump el breve. Porque no tengo muy claro que pueda continuar a este ritmo durante 4 años. Para mí el mayor peligro es que se acabe instalando en todos lo que dijo otro presidente norteamericano, de ficción, Frank Underwood, que la democracia está demasiado sobrevalorada. Ese creo que es el gran problema de Trump, porque visto el apoyo, y que es la gran pregunta, ¿por qué la gente apoyó a un tipo sin ideología, sin escrúpulos y un auténtico incompetente para el cargo, como está demostrando ahora en la pura formación fallida de su gobierno? Es tremendamente preocupante. Y lo que más me preocupa es saber si Trump, presidente de Estados Unidos, va a suponer de cara a Europa una especie de acicate o una vacuna contra todo lo que él representa. Gracias, Monse. Roberto. Bueno, yo creo que creíamos haber visto todo con Reagan, con Bush padre y Bush hijo, pero estamos viendo algo que no es solamente grotesco y no solamente es esperpéntico, una cantidad de medidas, de declaraciones, sino que es una expresión de algo, es un síntoma de algo. Yo creo que refleja la crisis hegemónica mundial que existe, refleja una lucha interna brutal, intercapitalista, y él forma parte de uno de los sectores en pugna. Veremos si tiene posibilidad de implantar esa línea que es la más reaccionaria dentro de las facciones que están en pugna, o hay contrapoderes que lo cancelan o no le permiten seguir adelante, pero que es un peligro tanto para Estados Unidos como a nivel mundial. Gracias, Roberto. Marcos. Yo creo que Donald Trump es el tipo de presidente que tiene un país como Estados Unidos, pero un país como podría ser cualquiera de los europeos, cuando fracasa, por una parte, la derecha neoliberal a la hora de gestionar los gobiernos que controla, y por otra parte la izquierda alternativa, que no consigue, por una parte, hacer hegemónico su discurso, pero por otra tampoco es capaz de transmitir una idea de una racionalidad de gobierno que sea radicalmente alternativa a la que existe y que pueda ser vendida como creíble. Y en ese sentido es un tipo de gobernante que desgraciadamente creo que podemos ver reproducirse ya no solamente en los Estados Unidos sino fuera. Y aquí sí que me gustaría decir que creo que para explicar a Donald Trump hay que tener 3 cuestiones en mente, ¿no? La primera es Estados Unidos y la globalización, la segunda la doctrina del shock de las órdenes ejecutivas y la tercera la crisis del gobierno que se abre en esta última semana. Ahí hablaba Monse de la serie en la que aparece Frank Underwood, House of Cards. Hay otra serie, The Newsroom, en la que hay un presentador de la serie, McAvoy, que es un supuesto republicano tradicional que está asustadísimo ante los nuevos republicanos que llegan. Como decía Roberto, creíamos que lo habíamos visto todo, incluso con lo que significó Sarah Palin y el Tea Party, digamos, había una radicalización de los republicanos, pero que incluso se podía comprender en relación al fenómeno de la religión en Estados Unidos, en relación a la América profunda, pero que en el seno del Partido Republicano aparezca una figura como Donald Trump, yo creo que era algo no previsto y que habla seguramente también de la crisis del sistema de partidos en Estados Unidos, porque paralelamente a Donald Trump hemos visto una disputa en el Partido Demócrata que fue también inédita, que un socialista, que es una palabra prohibida y maldita en los Estados Unidos, como Bernie Sanders, estuviera a punto de disputarle del todo a Hillary Clinton la candidatura demócrata, y que además ahora en Estados Unidos se haya generado una cierta nostalgia porque todo el mundo tiene claro que si hubiera sido Bernie Sanders, a lo mejor él sí hubiera podido ganar a Trump, da la impresión de que, pues como los elementos sustentantes del sistema político norteamericano, que aparentemente era enormemente estable, con un partido republicano y un partido demócrata, digamos, que mantenían una serie de consensos, parece que eso entra en crisis y no nos podíamos imaginar que algo así pudiera ocurrir en los Estados Unidos. Quizá esa pregunta que tú haces yo creo que tiene mucho mérito comparándola con lo que acaba de decir él, ¿no? Porque de pronto en Estados Unidos se ven dilemas que son de fuera de Estados Unidos, que estamos viviendo en Europa, ¿no? Fracasa la derecha neoliberal. ¿Y quién es la derecha neoliberal? Obama. O sea, ha fracasado Obama. Es decir, el representante más genuino de Obama al final sigue siendo Donald Trump. Es decir, cuando se habla de Donald Trump
se le pone de frente a Obama y yo digo, ¿realmente Donald Trump es un cambio cualitativo con respecto a lo que ha venido haciendo Obama realmente? Por ejemplo, en el muro de México, por ejemplo, en Guantánamo, por ejemplo, en la política internacional, por ejemplo, en las relaciones con China, por ejemplo, en las relaciones con Rusia. ¿Es tan diferente? Eso en primer lugar. Porque claro, cuando se le dice que este hombre es tan excepcional, acaba diciendo que el otro es la normalidad y hasta la buena hechura, ¿no? Eso por un lado. Pero al otro lado, la otra cara de la moneda. Es decir, el establecimiento luchó a muerte para impedir que Bernie Sanders fuera la alternativa. Y la consecuencia era que tendría que haber habido una batalla, a mi juicio, como dice Nancy Fraser, entre dos tipos de populismo, ¿no? Un populismo progresista, que era el que estaba representando realmente Bernie Sanders, y un populismo de derecha, o de extrema derecha, que estaba representando. Esa tendría que haber sido la gran batalla ideológica. Y no lo hizo precisamente por la derecha neoliberal, precisamente por lo que ella llama los neoliberales progresistas. Son los neoliberales progresistas, que en Europa representa la socialdemocracia básicamente, la que acaba de aprobar el acuerdo de libre comercio, el CETA. Pero ya ahí con crisis, con los socialistas belgas diciendo que no, claro, con algunos socialistas europeos, franceses diciendo que no, o sea, hay una crisis. Porque esa es la izquierda que fracasa, es la izquierda que dice que para ganarle al populismo de derecha hay que hacer políticas moderadas. Es decir, hay que disputarle el centro, no hay que tener ideología, hay que ser buenista. Bueno, todo el tipo de... Eso yo creo que son las dos cosas que fracasan. Entonces el problema es cómo somos capaces de crear una alternativa a un tipo de política que Trump representa y que, a mi juicio, viene para quedarse. A ver, es cierto que hay una zona de ruptura en Estados Unidos en estas últimas elecciones, como la hemos visto también en Europa, en otros países. Y la vamos a ver este año. Vamos a ver en Holanda, que todavía tiene que disputar, en Francia, por supuesto, en Alemania, y la veremos en Italia, que decía este mismo año. Hay una zona de ruptura. Pero es verdad que, como bien estabais apuntando, al final Donald Trump es resultado de las políticas de Obama. Y es, digamos, el último eslabón. Lo digo porque esa zona de ruptura continúa. Bernie Sanders hubiese perdido estados demócratas, porque estas elecciones, lo hablamos muchas veces aquí, empezábamos a coger el manual y hablábamos de los swing states. Y empezamos a decir Ohio, Pensilvania, y nos quedábamos solos. ¿Pero qué pasó? Que incluso, aun perdiendo Ohio y Pensilvania, no pasa nada. Hillary podía haber sido presidenta si no hubiese perdido en sus propios feudos. Claro. ¿Habría perdido Bernie Sanders en ellos? Claro. Yo creo que no, como la mayoría de investigaciones postelectorales que se están dando. Luego, ahí tienes una respuesta a esa pregunta. Es el resultado también de Obama, pero también resultado es la otra sensibilidad de que la gran coalición demócrata que se podía haber, sobre todo conformado, como consiguió Obama en su momento, pues no se hizo. Pero la zona de ruptura continúa, y yo creo que eso es importante, y se manifiesta en solo el mes de la presidencia Trump, en las mujeres, se manifiesta en los ecologistas, se manifiesta en un montón de demandas populares que siguen ahí. ¿Trump le da respuesta a eso? No. Trump es el resultado de agrupar un golpe, un gran golpe, que sigue en ascenso entre su gente, y es lo único que le importa. Pero, hombre, respuesta puede haber sin ningún problema frente a Trump, pero sin ninguno. Y como bien apuntabas, calendario. Luego lo explico más, pero 18 meses. 18 meses. Va a haber elecciones intermedias en 2018. 18 meses. Vamos a ver qué se vota en la Cámara de Representantes. Y vamos a ver qué se vota en ese tercio del Senado. Y vamos a ver qué se vota en las gobernaturas, al menos 30 y tantas. 18 meses y a ver si soporta el Partido Republicano la presión. Marcos. Sí, no, aquí creo que se ha abierto una cuestión que es radicalmente importante, ¿no?, en esta comparación entre Obama y entre Trump, que además a nosotros nos tendría que decir mucho por la otra comparación, que es la de Obama con Zapatero, ¿no? Porque en el fondo ambos representaban un mismo tipo de político, ¿no? El político con buenas intenciones que llega desde el background de las luchas culturales con la idea de transformar la sociedad en su sentido de desigualdades, bueno, profundas y muy importantes, pero sin tocar el status quo económico, ¿no? Claro. Y bueno, de alguna manera Obama, hay una cosa que a mí una anécdota que a mí me parece que resume la presidencia de Obama. Cuando Obama tiene su primera reunión en el Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano en donde se gestiona la política exterior y las crisis nacionales, Obama tiene que vender al Estado americano su plan de retirada de las tropas de Irak y de Afganistán.
Bueno, cuando lo intenta, se encuentra, por supuesto, que el secretario de Defensa, que lo ha heredado de Bush, se opone, el Estado Mayor se opone, pero es que Hillary Clinton también se opone. Claro. Pierde su política exterior y al perder su política exterior pierde cualquier virtualidad de ejercer una presidencia que pueda ser mínimamente transformadora. Obama de inicio renunció a la transformación económica de la sociedad a inicios de la crisis, en un momento en el que tenía una responsabilidad institucional enorme para hacer transformaciones profundas, a pesar de que coloca a Bernick en el Tesoro. Renuncia, le quitan la política exterior y entonces ¿con qué se queda? No se queda con nada. Y entonces, en ese sentido, sí que es interesante porque en el fondo lo único que le queda a Obama es el plano simbólico de ser el primer presidente afroamericano, mestizo en realidad, pero afroamericano, que es una gran ruptura. Pero es una gran ruptura para una mitad de América. Hay otra mitad de América que quiere su ruptura. Y en ese sentido tiene mucha lógica que hayan elegido a Trump. Claro. Monse. En cualquier caso, me da la impresión, Manolo, que pretender que Trump es un heredero que desarrolla y lo que fuera política de Obama, yo no lo acabo de ver. Sí que es verdad que el mayor fracaso de Obama ha sido Trump, la llegada de Trump. Es decir, durante 8 años, es verdad que los primeros 4 maniatado y posiblemente con una estrategia equivocada a la hora de gestionar cuáles tenían que ser las banderas. Hay quienes critican que no fuera un presidente más airado, más enfadado, más cabreado, que consiguiera haber hecho que se identificaran con él quienes no les gustaba el sistema tal y como estaba. Pero hombre, no, quiero decir, lo primero que ha hecho Trump ha sido defender métodos de tortura que se habían eliminado, al menos aparentemente. Sí, bueno, pero es que todo eso tiene un valor también importante a la hora de... Eso es lo primero que ha hecho. La política migratoria, que le costó muchísimo sacar a Obama, no es ni mucho menos la que está planteando Trump. Y un factor, pero no es fundamental, es el proteccionismo, es la vuelta al ultranacionalismo, que yo creo que eso tiene consecuencias clarísimas, no solamente en su área de influencia, sino en todo el mundo. Y eso no es una derivación de la política de Obama, eso es pura y netamente Trump, que por cierto no tiene ideología. Claro, pero el no tener ideología puede ser muy ideológico. No estoy de acuerdo con eso. Hay un elemento, ahora le doy la palabra a Roberto, pero a propósito del proteccionismo, claro, es que seguramente una de las claves para que gane Trump es que, digamos, los sectores que fueron en el pasado el motor de la economía norteamericana, el mito de Detroit y los lugares donde la industria fue clave para entender los Estados Unidos, son lugares donde hay, digamos, una vieja clase trabajadora blanca que ha perdido buena parte de sus oportunidades, que se contrapone de alguna manera, a esa América más progresista que está en la costa, que es la que entra en crisis, y digamos que esos nuevos sectores de la clase trabajadora blanca, que alguno podría definir como muy despectivamente como rednecks, como paletos, pero son americanos. Pero es que después lo rescató Obama. Claro, pero probablemente... Claro, es que se nos olvida también la inyección que metió. Pero si te acuerdas, en las elecciones había una figura que era Joe de Plumber, que era el blanco fontanero, que estaba con McCain, que no estaba con Obama, porque Obama conseguía el voto de los negros y una parte importante del voto de los hispanos. Claro, pero el voto de los blancos pobres es el voto de Donald Trump. Claro, que el pobre Bernie Sanders hacía un tuit: cuando esta gente se dé cuenta de lo que va a hacer Trump, se van a dar cuenta de que no es la alternativa. Pero claro, ideológicamente representa las aspiraciones de unos sectores de la clase trabajadora americana que se quedaron, que no son del Partido Demócrata. Solo un concepto para enfocar un poco el partido, porque yo creo que además es muy complementario y es interesante. El concepto que une a Bernie Sanders y a Trump, hablando de la competitividad de Sanders, eran los olvidados. Los dos les hablaban a los olvidados con muchos más matices Sanders que Trump. Y el eje que ha faltado para cambiar el partido, para que al final no ganara Trump, y si pudiese ganar es que candidato tipo Bernie Sanders, negros, chicanos y amarillos votaran a Hillary, que no la han votado. Claro, pero desde ese nexo de unión es el eje democracia frente al miedo. Sanders frente a Trump. Gana el miedo, que es lo que no se ha alimentado. Ese es el eje fundamental que no se votó aquel martes. Claro. Roberto. Yo creo que con esto se perdió la gran oportunidad de que hubiera una fractura en el bipartidismo. Si cuando antes
un candidato progresista llegó a tener la cantidad de apoyos que tuvo Bernie Sanders con esas definiciones que aquí nos pueden parecer light, pero que en Estados Unidos tienen mucha importancia y parecen de un radicalismo extremo. Ahí hubo una polémica. En el momento que Bernie Sanders ya da por perdida la batalla y pide el voto por Hillary Clinton, hay una crítica interna a Bernie Sanders de que se jugara. Es decir, claro, siempre iba a quedar la posibilidad de que si ganaba Trump le iban a acusar a él de responsable por no haberlo apoyado a Hillary, y no se jugó. No se jugó con los millones de votantes, de electores que tenía de atrás, a dar esa alternativa. Yo creo que esta resistencia de la sociedad civil que está viendo se siente representada por esos valores que defendía Bernie Sanders. La cuestión es que ahora no se confunda los aliados, porque como todo el mundo está contra Sanders, desde Silicon Valley, en los países europeos, todo el mundo, entonces que se sepa distinguir claramente que la batalla contra Trump es una batalla contra todo un modelo, y que no es alternativa ni Obama, ni lo que representaba Obama, ni lo de Hillary. Es decir, ahí se demostró el fracaso total de una gestión neoliberal que conduce a esa contradicción y provoca esos afectados, esas víctimas de ese tipo de capitalismo, que es a los cuales se dirigió Trump con gran habilidad. Siendo un empresario con 500 empresas repartidas por todo el mundo, tuvo la habilidad para dar la vuelta a eso y hacer creer de que él está representando a los pobres sectores afectados por las multinacionales y el libre comercio. Pero es que eso está muy en la ideología de los Estados Unidos. Es decir, es verdad que Trump no tiene ideología, pero conecta con la ideología norteamericana, o sea, el Make America Great Again. Eso es América. El aislacionismo americano en política internacional. El sueño americano de, fíjense, yo soy rico porque me he hecho a mí mismo. O sea, es un producto muy de los Estados Unidos. Él es el icono, más allá de lo televisivo, ¿no?, que muchas veces se dice, del renacimiento en Nueva York de los 80, el inicio de los 80, que se olvida que Nueva York no estaba bien. Pero es la persona, lo digo, hay que explicarlo sencillo, claro que es un millonario, pero es un millonario, un chico de Queens, que le pide $1 millón a su padre, pero que en Manhattan, donde su padre no cruza, porque lo que hacen es promoción de viviendas fundamentalmente para soldados de la Segunda Guerra Mundial en Brooklyn, lo convierte en 1.000 millones. Claro, es que esa es su historia. Una cosa, no le ha ido bien los presidentes históricamente, ¿eh? Hay que dejarlo votando ahí, que han sido empresarios o han tenido unas vinculaciones. Ahí tienes Hoover, minería, tienes a Carter, bueno, Bush, petróleo, con sus cacahuetes. Bush, ya ves cómo acabó, presidente de un único mandato. Sí, yo lo que quiero poner un poco el acento en cosas más estructurales, ¿no? Por ejemplo, el fin de la globalización. ¿Es el fin de la globalización o de un tipo de globalización? Eso está todavía por estudiarse, ¿no? O sea, lo que es evidente es que la globalización, la segunda del capitalismo, a mi juicio, comienza siendo decretada por Estados Unidos y por Clinton. Y es curioso el ciclo completo de Clinton en esta historia. Ellos decretan la globalización como un nuevo orden mundial bajo hegemonía norteamericana que duraría 100 años. El Estados Unidos vencedor, el Estados Unidos que ha destruido a la Unión Soviética, que ha liquidado a la izquierda, que ha puesto fin al comunismo. Y ese es el libre comercio, todo lo que suelen hacer los países ganadores con respecto a los países perdedores, que es someterlos al libre comercio, que justamente lo que impide es que los países, entre comillas, perdedores, o los países que quieren crecer, se industrialicen de su propio camino. El primer país que hizo esa apuesta proteccionista fue Estados Unidos desde Hamilton hacia adelante. Y es el país que se estudia para ver cómo se puede hacer una industrialización más allá y más acá del libre cambio. Eso lo ha hecho Estados Unidos, es un ejemplo. Todos los imperios empezaron siendo proteccionistas hasta que tuvieron la fuerza suficiente para imponer la globalización a los demás. Eso lo ha hecho Gran Bretaña. El problema de ahora era un viejo problema que se viene detectando tanto por la izquierda marxista como por los neocon. Es decir, ¿qué sustituye a la globalización? Por ejemplo, Keegan, ¿no? ¿Qué sustituye a la globalización? El final del sueño. ¿Qué es el final del sueño? Que vamos a un mundo multipolar donde Estados Unidos ya no puede ejercer la hegemonía como antes.
a pesar de su poder económico, de su poder político, etcétera, y que tiene que reaccionar ante un mundo que cambia. El guión de Obama era seguir con el mandato de Clinton, era trabajar sobre el mandato de Clinton y desde ahí ir trabajando como si no hubiese cambiado realmente, ¿no? Pero mientras estaba, pues, atosigando a Rusia y atosigando a China y creándole barreras para que China y Rusia no pudieran levantar cabeza. Eso es lo que yo creo que se está acabando. Y aparece, pues lo que aparece siempre cuando hay una potencia hegemónica en decadencia, que los intereses nacionales empiezan a primar frente a los intereses imperiales. Porque compiten peor, claro. Exactamente. Porque Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos dice, la globalización decretada ha tenido como consecuencia que han aparecido nuevos países que ya, ¿te acuerdas que esto ya lo decía Keegan? Que no son de nuestro capitalismo. Son de capitalismo de Estado, son de capitalismo proteccionista, como China, como los tigres asiáticos, como la Rusia que renace. Ese capitalismo, que ellos identificaron muy bien, Keegan, los neoconservadores, es lo que hoy reacciona, sobre eso reacciona este hombre, Donald Trump. ¿Y cómo? Pues respondiendo a intentar salvar la nación norteamericana de sí misma. Es decir, del imperio que ellos han construido y de la hegemonía, que esa sería otra, que quizá ahí tú podrías darnos alguna pista, que es las contradicciones en el bloque de poder. La bolsa norteamericana está ahora en su mejor momento. O sea, el capitalismo norteamericano no está sufriendo, no hay lágrimas en el capital norteamericano. Ellos el capitalismo, tener un gobierno sin autonomía política, que es un gobierno directo del capital. ¿Pero de qué capital? Del capital industrial, del capital que tiene base en el mercado interior norteamericano, claro, del capital ligado a las masas, a los trabajadores, o sea, de la nación norteamericana. Lo contrario a los Clinton, que y yo creo que eso es una perspectiva de largo, que vendrá o no vendrá con Donald Trump, dure lo que dure, pero por eso digo que el problema que Donald Trump hace emerger va a continuar mejor o peor con él o sin él, ¿no? Marcos. Voy a ir casi de lo más sencillo de responder a lo más difícil, ¿no? Yo creo que Donald Trump sí que tiene ideología. Si lo comparamos un poco con lo que es el panorama político... Aunque no sea un tipo culto, claro. Claro, pero bueno, es que claro, precisamente la ideología donde funciona mejor es con aquellas personas que no tienen una perspectiva crítica y autónoma de pensamiento, ¿no? Incluso que no son conscientes de tener una ideología. Claro, no, ahí funciona de maravilla. Y en ese sentido él encaja bastante bien en una tradición que a nosotros no nos suena demasiado, que son los paleoconservadores, que se generan justamente en oposición a los neoconservadores, cuando los neoconservadores en los años 70, 80 emergen, hay un grupo de gente reaccionaria, casi filonazi, que digamos, no ve en esos chicos judíos, extrotskistas, ex de izquierdas, ¿no? No ven reflejados los valores de la Guerra Fría, del American Way of Life ortodoxo, de ese conservadurismo moralista y que, digamos, defiende el Estado-nación en contra de la globalización, porque eso la derecha norteamericana también lo ha defendido. Y entonces estos paleoconservadores han tenido un programa, han sido los grandes perdedores de la lucha entre neoconservadores y ellos, paleoconservadores, ¿no? Y Donald Trump, si hacemos un histórico de sus declaraciones, podemos encontrar que no tiene unas ocurrencias que vaya cambiando según viene la circunstancia, ¿no? Él es de discurso fijo. En el año 2000 él se presentó a las presidenciales en las que compitieron Al Gore y George Bush por primera vez. Lo que pasa es que se acabó retirando. Él concurrió por el Partido de la Reforma y su programa y su discurso es el de esta campaña. En esas elecciones le daban una proyección de voto del 8%. En estas, bueno, pues lo ha ganado con un 42, creo recordar. Claro, la pregunta del millón está en qué ha pasado en esa década, década y media, en el que un mismo discurso pasa de ser casi invisible a generar una victoria casi impredecible. Luego, la cuestión de Bernie Sanders, su apoyo a Clinton ha sido muy criticado por parte de la izquierda más transformadora, pero en el fondo yo creo que él miraba a largo plazo, y el largo plazo se ve ahora. En una semana se elige la nueva dirección demócrata y su candidato, Keith Ellison, es el favorito. Si él hubiera
ido a competir contra Trump y contra Clinton, habría habido un sentimiento de traición por parte de muchísimos votantes demócratas que le dejarían ahora mismo en una situación de insignificancia política, porque con el bloque progresista fracturado en voto en un sistema político que es mayoritario y además bipartidista, pues bueno, las elecciones de 1912 fue la última vez que pasó esto, que 3 partidos concurrieron, claro. Y Woodrow Wilson se lo llevó de calle. Y para finalizar, ¿no?, la cosa más complicada, ¿no?, que es esta de las transformaciones de la globalización, ¿no?, y cómo se inserta el capital norteamericano. Pues paradójicamente, a pesar del discurso que ha habido proteccionista y proindustrial, en el fondo, si vemos su gobierno, es casi todo gente de Goldman Sachs. ¿Por dónde creo que puede ir su reinvención newdealista, que en el fondo es una patraña, pero públicas estas que claro, él es un hombre de digamos, el sector inmobiliario. Entonces, aunque hay una clara contradicción de intereses, y ya veremos si la Trump Company acaba recibiendo contratos, que eso sería caso de impeachment asegurado, pero claro, ¿no?, él lo ve muy claro, y es lo que hemos tenido aquí en España, con Zapatero y con Solbes, el plan E, ¿no?, en el fondo, para seguir con la burbuja inmobiliaria, para seguir con la economía especulativa, pero con trabajos que son nacionales, que no se pueden exportar fuera. Pues mira, en ese caso concreto, no sé si habéis leído, acaba de conseguir, después de años de litigio, que China, contra quien había sido muy beligerante al principio y sin embargo luego, una vez ya en la presidencia, ha sido mucho más suave y además ha abrazado las tesis de una sola China, curiosamente, 3/4 de hora antes de que fuera elegido presidente, finalmente había ganado el recurso para que pueda utilizar su marca inmobiliaria, la marca Trump, en China, lo cual supone para él un campo inmenso. Él no, su hija, su yerno, es decir, ya veremos. Sí. A mí me interesa mucho la globalización. ¿Qué supone, si esto es el fin de la globalización, dónde quedamos nosotros? Porque claro, China puede decidir algunas cosas, Estados Unidos también, pero Europa, concretamente los países, los estados dentro de Europa, ¿hacia dónde vamos? Y yo creo que una de las razones, Marcos, por las que la situación ha cambiado dentro de respecto a ahora, es la situación de los medios de comunicación. Y todo el movimiento, el alternative right, que en los medios ha tenido una difusión y una capacidad de llegar como solamente tenemos ahora a través de los móviles, que nos llega todo. Sin entender eso y sin pretender que han sido los medios, bueno, ahora tenemos a Bannon marcando la estrategia de Trump en la Casa Blanca, al tipo de Breitbart News, que es una auténtica pocilga de noticias y de información falsa, pero muy eficaz, claro. Muy eficaz a la hora de lanzar esos mensajes. Si no entendemos de qué manera está funcionando y cómo se configura ahora la nueva opinión pública, tampoco podemos acabar de entender qué es lo que produce que la gente, 61 millones de norteamericanos, hayan votado. Ahora mismo vamos con medios de comunicación y Europa, pero antes está Pinapacha. La diplomacia parece no ser su fuerte. En el curso de esta semana, el presidente Trump tuvo una agitada llamada telefónica con el primer ministro australiano, un aliado histórico de Estados Unidos, y amenazó al presidente mexicano con el envío de tropas si este no acababa con los llamados hombres malos. Sin embargo, las recientes sanciones a Irán darían a entender que tal vez ese alejamiento de las posturas del gobierno anterior sería más superficial que real. We are going to do whatever is necessary to keep our country safe. So we'll be doing something very rapidly having to do with additional security for our country. You'll be seeing that sometime next week. In addition, we will continue to go through the court process, and ultimately I have no doubt that we'll win that particular case. We are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. And we give it back to you, the people. Yo soy la voz del pueblo. Yo hablo por el pueblo, no usted. No tengo más remedio que alzarme y cumplir mi destino. Grandes científicos de todo el planeta han dicho que con Donald Trump estamos más cerca del fin del mundo y que por eso han adelantado un reloj que cuenta los minutos hasta la medianoche del juicio final. Ya no será necesario, señor presidente. Hay soluciones diplomáticas. Señor vicepresidente, señor secretario, los misiles han salido. Aleluya.
From this day forward, it's going to be only America first. America first. Tremendo el zapping que nos ha preparado Tristan Meyer para esta noche. Vamos contigo, Roberto. Me interesa mucho lo que señalaba Monse de, por un lado, los medios de comunicación, digamos, cómo estamos en una época en la que las formas de comunicar son absolutamente distintas y en los que hemos visto algo difícil de ver en una democracia avanzada, que es una derrota política de los principales medios de comunicación, que esto ha sido impresionante y que nadie se imaginaba, y luego vamos con las consecuencias políticas que puede tener sobre Europa todo esto. Sí, bueno, los medios de comunicación erraron totalmente porque vieron a este personaje como un personaje excéntrico, inofensivo en definitiva, porque en eso ha contribuido mucho el Partido Demócrata en no señalar nunca a las víctimas del tipo de batalla que estaba haciendo el capitalismo, de qué representaban los tratados de libre comercio, qué representaban esas multinacionales en el exterior que deslocalizaban buscando en otros lugares mano de obra barata, las consecuencias que estaba teniendo para todo un sector de la población blanca de Estados Unidos, ¿no? A mí me interesaría introducir un tema dentro de esto, es que dentro del campo de la izquierda hay críticas muy diferentes a Trump, e incluso hay sectores que están viendo en Trump una oportunidad, algo progresista, en definitiva, que ven que su cuestionamiento de los tratados de libre comercio coinciden supuestamente con la batalla que lleva la izquierda contra los efectos nocivos del tratado de libre comercio, que sus críticas de la OTAN y diciendo que es un organismo obsoleto también van en el sentido de las luchas contra la guerra y contra la injerencia de la OTAN cada vez más como gendarme mundial. Es decir, hay una serie de foros que se están teniendo una ofensiva impresionante a favor de Trump, comprando la idea. También, por supuesto, que Rusia juega un papel progresista en toda esta situación y que va a facilitar una distensión mundial y que la izquierda que critique a Trump frontalmente, como se está haciendo en muchos sectores, se pone de aliado, de hecho, con los demócratas, con los Obama, con los Hillary Clinton y tal, ¿no? Es una cosa muy peligrosa que está habiendo en ese sentido, que pretende hacer una división de aguas totalmente simplista, caricaturesca, pero tomando extractos de discursos de Trump, hablando al obrero, al trabajador industrial, etcétera, como el gran preocupado, el multimillonario con cientos de empresas, muy preocupado por esa gente. Y por otro lado, como que es un aire fresco que llega, que puede facilitar una distensión a nivel mundial, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que no se está hablando, pero que dentro de la izquierda está provocando unas fricciones importantes, y está habiendo críticas a mucha gente de izquierda que critica a Trump con argumentos, pues se le tiran inmediatamente encima cantidades de columnistas y de personajes, ¿no? Yo creo que lo que viene es conflicto, es competencia, es lucha internacional, porque lo que hay es un cataclismo de grandes dimensiones. Está cambiando el mundo hacia un mundo multipolar, y lo estamos viendo en 20 años de diferencia, de un mundo unipolar cuyo centro era Estados Unidos a un mundo multipolar, y lo que se está produciendo es una gigantesca redistribución del poder a nivel mundial. El problema de fondo es que eso no se ha hecho nunca sin conflicto y sin guerra, y retorna la posibilidad de la guerra, sin ninguna duda. Yo en eso no le tengo ninguna simpatía a Donald Trump. Pero la segunda cuestión fundamental es que aparece este Frankenstein que es la Unión Europea. Es una cosa curiosa.
Cuando Europa debería de contar más que nunca como sujeto político, tiene menos personalidad que nunca. A más Europa, menos Europa autónoma, sujeto político internacional, capaz de tomar decisiones propias. ¿Esto va a significar un repunte de esa Europa, ese viejo sueño federalista europeo? Creo que no. Que esto lo que señala es, a mi juicio, la implosión del proyecto europeo tal como lo hemos conocido. ¿Eso será una implosión negociada o será una implosión unilateral hecha por alguna potencia que simplemente diga no sigo? Eso es lo que se está discutiendo a mi juicio. Bueno, si y por último, una cosa que tú decías antes al principio, que quiero coger el hilo que hemos discutido en esta mesa, ¿no? Que es hablando de esta fase como el momento Polanyi, ¿no? Es decir, tú dices el miedo. ¿Qué es lo que hay en todas partes como consecuencia de la globalización neoliberal dominante y su ideología dominante? Miedo, inseguridad. La gente no tiene seguridad en su futuro, ve sus derechos terminando. Cuando el presidente, el director del Banco de España te dice que hay que bajar las pensiones, te dice que hay que trabajar más de 67 años, lo que te está diciendo es que hasta los derechos que tienes ahora como pensionista es posible que no los va a tener. Y yo creo que eso está unido a la globalización y al enorme carácter depredador del capitalismo financiero que hoy está dominando en el mundo. La primera reacción fue el Brexit, la segunda fue, lo discutimos también alguna vez aquí, Iván, Renzi. Total. Y el fracaso de Renzi. Y yo creo que ahora se va a jugar la partida en la Unión Europea, precisamente porque es una Unión Europea que ha terminado siendo un sujeto subalterno a los intereses norteamericanos, y ahora dice Norteamérica, pues vamos a negociar todavía con más fuerte frente a ustedes. Hombre, por favor. Iván. Estoy de acuerdo con Manolo. Yo creo que históricamente hay como tres grandes grupos que tú puedes activar, ¿no?, en la intención de voto. Uno está la mayoría silenciosa, desde Nixon, ese concepto se populariza. Sí. Esa mayoría cautelosa, que no es lo mismo, que son esos padres y abuelos, que es la clave de España. Por la cautela, que es puro Franklin, pues votan. Y luego tú puedes plantear lo que parecía que también con la zona de ruptura se podía producir, una mayoría regeneradora, ¿no? Efectos de Trump en México. Andrés Manuel López Obrador. Claro. Morena. Claro. El partido de... Este es un tipo, la gente lo sabe, el año 2006 casi es presidente frente a Felipe Calderón por medio punto. Bueno, y porque le hicieron... porque hubo unas ¿os acordáis? Fraude, sí. Pero ¿dónde está 10 años después Andrés Manuel López Obrador frente a Trump? Y hoy mismo analizaba un sondeo, porque hay elecciones en el Estado de México. El estado de Peña Nieto, del actual presidente. Y esta primera fuerza morena. Sí. No digo que vaya a ganar, pero insisto, en un par de añitos tenemos ya las presidenciales en México. Efecto, ¿México puede jugar al democracia frente al miedo? El miedo a Trump le favorece a Andrés Manuel López Obrador. Quiero decir, también puede haber otra opción ahí en México. Por dar un pequeño apunte en Atlántica, ¿no?, que es lo que quiere también totalizar con sus normas Trump. Antes de ir a Eurasia, una cosa rápida de China. Yo celebro que, aunque de momento no llama 15 minutos netos, lo digo porque ya sabes que el presidente se cabrea, que no son 7 minutos netos, fueron con traducción simultánea. De momento no se hablan por teléfono, pero se envían cartas con el presidente de China. Pero un pequeño apunte. China tiene un planteamiento de política exterior que no es pragmático como en Estados Unidos, es conceptual. Insisto, y su expansión, incluso que esté en el foro de Davos, es por un planteamiento conceptual. Es interesante si va a seguir esa disputa, que yo espero que no, porque cuando estabas hablando de guerra yo me estaba acordando de un estudio que vi hace 2 semanas de la Universidad de Harvard. En los últimos años, de los 15 conflictos entre la primera potencia, no siempre fue Estados Unidos en este estudio, Estados Unidos ahora, y la segunda que iba para tratar de sustituirle, 10 terminaron en guerras. Las guerras de ahora no son como las de antes, pero 10 terminaron en guerra. Por eso estaba muy bien tirado. Y me preocupa que de Nixon, que abrazó a Mao en el 72, y desde entonces había una política de cierta cohabitación con China y de orden, que por primera vez se abrace a Rusia, es muy novedoso, y yo espero que al final sigamos en China como estábamos con Obama, y que vayamos en esa línea y que, oye, favorezca, como ha apuntado Monse, el tema de la marca Trump en China, o no lo sé, pero espero que eso se produzca así. Y una cosa rápida en torno a la primavera patriótica de Trump en Europa. Hombre, en Holanda tiene pinta que va a ganar la extrema derecha, pero no creo que gobierne. Pero sí es verdad que puede tener un efecto en Alemania. Los ataques que han lanzado con Merkel, ya está azul primero los sondeos, y el rojiverde, el tripartito alemán, podría hacerse con el gobierno alemán, y sería sorpresivo por no insistir en Francia. Pero ese movimiento a mí me parece muy interesante. Pero es que hay una cosa, que es como la geopolítica siempre vuelve. O sea, cuando se eleva el plano, tú dices, ¿qué significa la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Una competición entre Alemania y Estados Unidos por ver quién tiene la hegemonía económica. ¿Qué significan las guerras napoleónicas? Una competición entre Francia
Francia y el Reino Unido por ver quién tiene la hegemonía. Y la guerra de los 30 años es una competición entre lo que queda de la economía castellana y Holanda, que se hace con la hegemonía. Claro, eso da miedo porque siempre acaba en guerra, pero lo que está ocurriendo a nivel mundial, con la emergencia de China, con el rearme de Rusia, con la situación de Europa, que es una situación de desahucio incluso ideológico del proyecto. Es verdad que cuando nosotros hablábamos de los BRICS teníamos más esperanzas. O sea, imaginábamos que Brasil podría ser otra cosa, que India podía ser otra cosa distinta. India sigue siendo una potencia nuclear y una potencia económica enorme, pero claro, la geopolítica siempre vuelve. Hay momentos, digamos, en la historia en la que hay una especie, digamos, como de sueño, que también lo hubo, el sueño cosmopolita. Termina la Unión Soviética, entonces, pues un tipo como Francis Fukuyama escribe un artículo que en cualquier otro momento del siglo XX o del siglo XXI hubiera sido una ridiculez de esto ha terminado todo, puede haber una especie como de, bueno, pues de mundo que funciona ordenadamente, armónicamente y en paz, pero al final la geopolítica y la competición vuelve, y eso digamos con Trump está claro. Y qué curioso, qué casualidad que justo es el mismo tiempo en el que el Reino Unido se va de la Unión Europea, claro, en el que en Francia hay una señora que dice voy a convocar un referéndum para salirnos de aquí, y Francia de los franceses y no sé qué, es tremendo. Y en Rusia un patriota como que es la clave del éxito de Putin, un tipo que es autoritario, que es no sé qué, pero dice Rusia, patria, intereses geoestratégicos, movilizo las tropas, Crimea vuelve a ser nuestra, me enfrento a la OTAN, claro, es que es tremendo. Pero eso en Europa, por muy malherida que esté, y lo estaba ya antes de que ganara Trump, tú no puedes, sí que puedes, de hecho lo están haciendo en Francia, lo están haciendo partidos en Alemania, pero con el tiempo que llevamos ya construyendo Europa, empieza a resultar casi un poco naif pensar que tú realmente puedes conseguir una Francia fuerte, que lucha contra China, o que vende y que compite económicamente con Brasil. Eso empezamos, yo creo que ya llevamos demasiados años de construcción defectuosa europea, pero de construcción para ser conscientes de nuestra pequeñez geoestratégica y política en el mundo. Entonces, para mí la gran sensación de estar frente al abismo que tengo no es tanto qué es lo que va a hacer Trump en Estados Unidos, sino cómo vamos a responder nosotros. Brexit ha sido una flecha clavada directamente en el corazón. Ya veremos cómo evoluciona. Y de las elecciones que veamos este año y del resultado, yo creo que realmente estamos en el match point, ¿no? No sabemos muy bien si Europa definitivamente se desintegra, y ahí sí que estoy convencida, Manolo, de que suenan tambores un poco preocupantes, o si somos capaces de reaccionar. Por eso hablaba si esto es tiene un efecto contagio muy peligroso o es un efecto vacuna, y de repente hay nuevas voces y nuevos gobiernos que sean capaces de decir, bueno, pues mira, porque la globalización, o por lo menos regional dentro de Europa, no tiene alternativa. Nosotros no tenemos como Estado en Europa, difícilmente. Ese es un debate. En cualquier caso, me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Manolo. Yo termino como empezaba, ¿no? Yo creo que la comparativa entre Obama y el señor Zapatero me viene de perlas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay lo que la Nancy Fraser llama siempre la lucha entre el reconocimiento y la redistribución. O sea, lo que ha hecho el señor Zapatero y lo que hizo el señor Obama es reconocimiento, reconoció todo, desde los matrimonios gay, todo es progresivo, pero nunca tocó el poder y la estructura económica, sobre todo después del enorme escándalo de la crisis del 2008. Es un poco lo que pasa ahora. Yo creo que hoy la izquierda necesita, los trabajadores necesitan, los ciudadanos es un encuentro entre el reconocimiento y la redistribución, entre la defensa de los derechos de vida y la cuestión social. Si eso no lo enfocamos bien, perderemos siempre la partida y el alma de los trabajadores la tendrá la extrema derecha. Gracias, Manolo. Iván. A ver, yo creo que no cometamos el error de subestimar a Trump nadie, no lo hemos hecho en esta mesa, pero ese es un gran consejo para todo el mundo. Hay tres grandes fragmentaciones que se están reproduciendo en las elecciones en todos los países. Una territorial, cada una con sus dimensiones. En España tenemos las nuestras, en Estados Unidos las suyas. Hay otra generacional, ese combate entre padres, abuelos contra hijos y nietos, que lo estamos viendo que van hacia un lado o hacia otro, lo vimos también en el Brexit. Y hay otra ideológica. Hay una crisis de la socialdemocracia que la decimos muchas veces en Europa y se nos olvida que 10 años de crisis nos dan también una crisis de liberalismo / capitalismo. Lo mejor frente a Trump, democracia para mí, frente al miedo. Y creo que Europa, al menos nos queda Europa este año para poder dar respuesta. Pero insisto, yo no le subestimaría y voy a dejarla aquí votando también.
a ver qué país de la Unión Europea con Reino Unido fuera, desde que active el artículo 50 a finales de marzo o May, pisa Trump bilateralmente. Porque no, igual nos llevamos la sorpresa y es España. Sería impresionante. Monse, tu minuto. Yo quiero aprovechar este minuto para volver a los medios de comunicación. No sé si fue una derrota para los medios, pero desde luego sí un varapalo tremendo no saber anticipar qué era lo que venía. Pero ahora es una gran oportunidad también, porque hay un movimiento de resistencia civil en Estados Unidos para salvaguardar muchos de los principios y de los valores que nos unen, y ahí yo creo que la buena prensa, que el buen periodismo, que es diferente al que se había ejercido hasta ahora, tiene un papel importante. Mirad, los suscriptores al Washington Post, que está haciendo un trabajo impresionante, y el New York Times, se han disparado desde que Trump ha llegado al poder. Hay una pelea ahí y una necesidad, y sobre todo como periodista siento que es una responsabilidad también, de frente a un tipo que denigra permanentemente a la prensa, que nos acusa de mentir, que miente más que habla y que hace todo tipo de afirmaciones absurdas, un trabajo de la sociedad civil que se articula también en torno al buen periodismo. Gracias, Montserrat. Roberto. Sí, yo quería contestar algo que había dicho antes Moreleo sobre la poca diferencia de Obama con Trump, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo que Obama reconoció, pero no cambió las estructuras. Pero es un paso más, indudablemente, el hecho de que se cargue el Obamacare, el hecho de que quiera liquidar el tratado nuclear con Irán, el que quiera volver atrás las relaciones que se reanudaron con Cuba. Es decir, hay el reconocimiento por parte de un presidente de la legitimidad de la tortura, el tener Guantánamo no solamente abierto, mientras que Obama, con todas las limitaciones, pero fue desalojando Guantánamo, y dice que lo va a poblar más, ¿no? Entonces, creo que hay algunas cosas que son distintivas de cualquier manera, ¿no? Gracias, Roberto. Marcos. Muchas gracias. Nada, simplemente terminar diciendo que en la actualidad Donald Trump está viviendo una crisis de gobierno, una crisis que no ha sido declarada, pero que ya se ha saldado con su primera víctima, que es el general Flynn, que era su asesor de seguridad nacional, la figura de política exterior más importante, el único dentro de su equipo que tenía, por cierto, un plan geopolítico para Estados Unidos, y ahora mismo con su salida Trump se ha quedado sin un arquitecto de política exterior y en parte sin política exterior, y en ese sentido los dos grandes hombres que quedan, sus hombres fuertes, que son por una parte Bannon, ex directivo de Breitbart News, y por otra parte Priebus, se encuentran en una lucha fratricida, el republicano del establishment que lleva la Casa Blanca con el hombre del alt-right. Y para saber, bueno, ¿qué es la alt-right? Quiero anunciar que he publicado en la revista CTXT un artículo sobre el tema que os invito a leer. Leeremos tu artículo, Marcos. Muchísimas gracias a los 5 por estar aquí. Aquí nos veremos la próxima semana debatiendo con otro estilo en Fort Apache.